Buenos días a todos. Un especial saludo en estos 22 años que comenzamos a celebrar del Comité de Ética del Hospital de Clínicas, sobre lo cual haremos distintas presentaciones eh, audiovisuales, alguna reunión presencial. Pero bueno, estamos muy satisfechos por lo alcanzado, queremos compartirlo. Compartir básicamente la experiencia que han significado estos años, el aprendizaje y transmitirles, la medida de lo posible, nuestras reflexiones y lo que queremos haber visto en medio de todo esto, ¿no? Voy a compartir con ustedes inicialmente una breve síntesis de estos años, un pantallazo general, como para ilustrarlo de alguna manera. Um, Espero que podamos ir a un segundito, por favor, compartir. Ahora sí. Bueno, lo cierto es que en el comité fue conformado en el año 2000 por una resolución del director de entonces, el doctor Juan Antonio Mazzei, a pedido del, del doctor Gherardi, que fue quien en su momento convocó y constituyó este comité. Y a mí me convocaron en mi caso como bioeticista para trabajar todas estas cuestiones que estamos viendo, un poco los temas que hemos trabajado, las reuniones en las que hemos participado, eh, trabajo que hemos hecho con la UNESCO, con la Secretaría de Derechos Humanos, con otros organismos, bajo los distintos supuestos que nos han ido guiando, el trabajo que hemos hecho en su momento por la ley de muerte digna, con los casos de Melina González y Camila Sánchez, y el trasfondo, ¿no es cierto?, de todos los temas que, que nos han guiado, que nos han hecho trabajar, las publicaciones que hemos realizado. Y en el marco de todo eso, ¿no es cierto?, de todas esas actividades educativas, consultivas, educativas como esta, la Semana de la Bioética que hemos organizado siempre, consultivas, eh, normativas, como hemos tenido que trabajar en pandemia con la asignación de recursos escasos. De manera que, y las tareas de investigación, ¿no?, que no han sido menores. Bueno, este es un panorama de varios de los miembros del comité, hay más. Y este es el programa de actividades que vamos a hacer en estos 22 años, los meses que siguen, sobre los distintos temas, ¿no es cierto? Ahora, eh, este panorama general, digamos, de lo que hemos hecho, eh, muestra cómo ha ido cambiando la bioética y los problemas bioéticos en el hospital. Hoy voy a hacer hincapié o foco en la tarea consultiva de los comités, más que en la educativa, ¿no es cierto? Más que en la investigación, que la vamos a dejar para el mes de noviembre, pero y en la normativa, que sí vamos a mencionar algunas cosas a lo largo de todo este tiempo. Pero hoy me quiero, en esta primera exposición, centrarme un poco en la tarea consultiva. Y en esa perspectiva es interesante ver cómo la consulta de casos en nuestro hospital ha ido variando con el tiempo.
Si uno mira para atrás, en realidad observa que inicialmente, por ejemplo, eran muy problemáticos los casos de aborto no punible, del aborto terapéutico que se llamaba entonces, ¿no es cierto? Este, y al principio había inquietudes, conflictos, diferencias, cuestionamientos que hacían difícil lograr acuerdos al respecto, ¿no? Con el tiempo esto fue cambiando y poco a poco la interrupción del embarazo por decisión compartida entre el equipo de salud, la mujer, este, se fue haciendo menos tenso, menos limitativo, y bueno, ya con la ley interrupción legal del embarazo, esto ha cambiado completamente. Pero mucho antes de la ley, digamos, el tema de la interrupción del embarazo dejó de ser este, una cuestión oculta, cerrada, con muchos obstáculos, etcétera, cambió. Eso se vio el cambio cultural. Merced al trabajo que el comité fue haciendo en ir quitando un poco fantasmas, temores, objeciones preliminares, toda una cultura previa, ¿no? Muchos otros ejemplos han habido. Los testigos de Jehová, el pedido de los testigos de Jehová por no ser transfundidos. Bueno, también al principio era una cuestión que cómo no lo vamos a transfundir y se veía necesidad imperiosa de transfusión en cuanto el paciente había y cuestión de vida o muerte. Y poco a poco se fue trabajando para ver que no era tanto, que había reemplazos, que había manejo y que había, por supuesto, este, que trabajar con el respeto de las decisiones de los pacientes, en una voluntad, separando paciente adulto del paciente de los menores, etc. Y así con varios otros casos, las limitaciones del esfuerzo terapéutico en terapia intensiva, inicialmente también extremadamente complicado, poco a poco esto se fue trabajando, se fue generando una cultura respecto a la problemática. Una cultura donde obviamente el gran cambio fue del modelo paternalista, de las decisiones centradas en el médico, a un modelo de decisiones compartidas con el paciente y la familia, ¿no? Este fue el gran cambio. Bueno, en ese transcurso han habido casos del principio de la vida, casos en diagnóstico genético preimplantario, en reproducción asistida, lo vamos a ver en otra presentación, un caso de estos, diagnóstico prenatal, contracepción, aborto, neonatos malformados o de extremo bajo peso al nacer. Es decir, la ética en pediatría, en adolescencia, y luego los problemas propios de la vida adulta, con una gran cantidad de problemas que ello trae, que ello significa, el paciente oncológico, el paciente con HIV-Sida, infinidad de problemas. Y finalmente los problemas del final de la vida, ¿no? Las decisiones críticas en continuar o abstenerse de tratamientos, etcétera, directivas anticipadas, en fin. Un cúmulo de problemas de los cuales iremos haciendo distintas presentaciones. Yo decía que hoy quería presentar algunas cuestiones particulares respecto a la consulta en bioética. Es decir, obviamente no interesa tampoco que hagamos una presentación didáctica de todo el procedimiento de la consulta,
con cada uno de sus pasos. Me voy a referir más a supuestos generales, digamos, ¿no? A fundamentos generales, y sobre todo lo que uno puede ver frente a lo que habitualmente o muy frecuentemente se hace. Eh, Diciendo antes algunas cosas, la bioética ha evolucionado en nuestro país. Al comienzo fue una etapa plenamente voluntarista. El primer instituto de bioética, el centro de bioética, el de la Fundación Mainetti en Gonet, bajo José Alberto Mainetti, que introdujo la bioética, no solo en Argentina, sino también en América Latina. El trabajo posterior que hicimos con él desde la Escuela Latinoamericana de Bioética, el mismo Congreso Mundial de Bioética del año 94, todos los cursos que hizo la Escuela Latinoamericana de Bioética en los 90. Bueno, y él desarrolló una red de comités de ética, ¿no? Primero la capacitación, el primer curso en el año 89, para formar coordinadores de comités de ética, y lo que siguió. Con esto se armó una red que trabajó hasta el año 2003 de manera ininterrumpida, una vez al mes, todos los primeros sábados de cada mes nos reuníamos. Pero fue toda una etapa voluntarista, es decir, los interesados que surgían en cada establecimiento por su cuenta, un poco nos reuníamos en la red, dedicaban tiempo, sacaban tiempo de su tarea propia en el hospital o en donde fuera, o en la facultad, o donde se enseñaban, o en la administración pública si trabajaban en ella, sacando tiempo y tal. Después vino una etapa en la cual los gobiernos jurisdiccionales, provinciales de la Ciudad de Buenos Aires fueron incorporando algunas áreas que tenían en cuenta, desarrollaban. Sobre todo, el gran disparador fueron las investigaciones. La revisión de investigaciones potenció enormemente los comités de ética, la tarea de los comités, etc. Sin embargo, hay que decirlo, Argentina tiene una deuda muy grande con bioética. Si ustedes se ocupan de revisar eh, cuántos profesionales formados en bioética, capacitados en bioética, y que han hecho cursos, que han hecho experiencia, primero en otros países, porque empezó en otros países, o nosotros iniciamos esa capacitación en los 90, pero bueno, de estos formados, los que vinieron después, que sí, se multiplicó la formación acá en el país, ¿cierto? Pero si uno piensa, ¿cuántos profesionales capacitados en bioética tienen un puesto, un cargo, un trabajo dedicado a bioética en un establecimiento de salud público, privado, de obras sociales, rentado, es decir, pago? Y eventualmente, como tenemos la suerte, hemos tenido la suerte en el hospital de clínicas desde el 2000, ¿no es cierto? No solo un cargo rentado de bioticista, en nuestro caso, en nuestro hospital, a mi cargo, sino también una secretaria dedicada a bioética. Es decir, dos cargos rentados. Si ustedes piensan o indagan o buscan, a ver, cuántos hospitales, cuántos establecimientos, insisto, públicos, privados, de obras sociales, tienen en su planta alguien, un especialista, un experto en bioética, trabajando con un apoyo administrativo correspondiente. Bueno, se van a encontrar, si se encuentran, con que los dedos de la mano le van a, sin más sobrar, a andar cerca. No hay, es decir, no se financia, no se paga el, por
trabajo en bioética. Entonces, obviamente, no se puede tener un gran desarrollo si no hay demanda laboral rentada. La gente en qué termina voluntariamente o con algún pequeño contrato en algunas ocasiones para el Comité de Ética e Investigación. Los organismos públicos tampoco incorporan eh, personas rentadas. Bueno, hay mucho en educación, en docencia universitaria, sobre todo, donde alguno de los cargos se puede dedicar a bioética. Pero estamos en la parte educativa. Sin embargo, la parte consultiva, práctica, de resolución y de atención de problemas de los pacientes, de la familia en relación con los médicos y las instituciones de salud, ahí tenemos una carencia enorme. Esto hace que la generación de comités de ética, de algún modo se arman los comités de ética, pero no se les da el apoyo que corresponde. Entonces, esos comités no logran tampoco profundizar su tarea, el ejercicio de su tarea, su saber y su práctica. Bueno, esta es una deuda grande de la Argentina. Deuda que va seguida de que tampoco se generan, por ejemplo, en Europa, porque el modelo que les acabo de mencionar, consultivo casuístico, en propio Estados Unidos financia en las instituciones de salud, financia bioticistas para que trabajen en ella. Y además financió en los años 60 ya, lo que dio lugar a la bioética, puso mucho dinero en financiar National Endowment for Humanities, es decir, un gran fondo para la investigación y la docencia que abrió paso para la introducción de las humanidades en medicina y abrió paso a los institutos y escuelas en bioética. Bueno, esto no se ha hecho aquí, no se ha tomado el modelo americano, educativo, es el más completo en realidad, educativo, casuístico, en las instituciones y también normativo. Europa adoptó más el modelo regulativo, digamos, regulatorio, es decir, comisiones de bioética que dedicadas a generar instrumentos que regularan, comisiones que se ocuparan en reproducción asistida, en trasplantes, en HIV, en investigación, legislaciones y normativas dirigidas a ordenar administrativamente las cuestiones bioéticas. Tampoco tenemos eso en nuestro país. Todavía no tenemos una ley de investigación en salud que ordene éticamente la cuestión, no tenemos ley que ordene la reproducción asistida, más allá de la cobertura, que la cobertura no es el único tema en reproducción asistida, ni muchísimo menos. En fin, una cantidad de problemas o de deudas enormes. Eso hace, insisto, en que no trabajemos del todo bien. Y voy a señalar algunos aspectos. Es decir, trabajamos en el mejor de los casos, se abre un comité, no se le da demasiado apoyo y se trabaja reuniendo algo necesario pero no suficiente, que es una convocatoria plural, digamos, no solo van a estar los médicos, las enfermeras, es decir, los profesionales de salud o los miembros de la institución de salud, sino también se convoca gente de fuera, gente de derecho, de filosofía, de ciencias sociales, etc. Y por deliberación y consenso se toman resoluciones respecto a los casos que se les pueda presentar. Ahora, esta situación, digamos, ayuda, obviamente y grandemente, pero no es estrictamente el trabajo
más fuerte que se puede hacer en consulta en bioética. Y voy a tratar de señalar por qué. Uno puede decir que toda ética, y esto incluye a la bioética, es un saber práctico dirigido a la acción. Y el saber actuar éticamente, es decir, correctamente, presupone, entonces, decidir qué hacer sabiendo las razones por las que actuamos. O sea, decidiendo racionalmente. Claro está que no todas nuestras decisiones son racionales y que aún así, aún no siendo racionales, son respetables, por ejemplo, legalmente. Si el derecho, cuando se concede un derecho sujeto a la libre voluntad de las personas, no le pide que sea racional o irracional. Ahora, y en ese sentido, por ejemplo, podemos decidir que no queremos que nos realicen una cirugía oncológica que podría salvar nuestras vidas, y quizás no podemos dar razones fundadas de por qué rechazamos esa alternativa, quizás es alguna aprensión psicológica, tal. Nadie tiene el deber de venir a indagar en las razones últimas de por qué rechazamos, si tenemos miedo, si hemos tenido alguna experiencia horrible con eso, en fin, se respeta. Es decir, rechazo, la capacidad se presume de las personas y su rechazo de tratamientos médicos se respeta, es respetable. En ese sentido, cuando reflexionamos acerca de en qué consiste la bioética como teoría y como práctica, encontramos en la toma de decisiones, particularmente en situaciones de problematización ética de esas decisiones, a un momento destacado del saber actuar en el campo de la salud, para el que la bioética ha introducido un método de justificación que la ética tradicional médica no ejercía. La toma de decisiones centrada en los profesionales de salud, especialmente los médicos, ponía el acento en el saber actuar en esas situaciones que hacían los profesionales de salud, quienes tomaban las decisiones, bajo el supuesto de que los pacientes no podían acceder a la comprensión del saber tecnocientífico y su vivencia de vulnerabilidad por la enfermedad que padecían, les debilitaba la objetividad de su juicio. Por lo tanto, el mejor decisor era el profesional de salud. Eso es lo que se ha entendido tradicionalmente como el paternalismo, es decir, los profesionales de la salud, de algún modo, diciéndole al paciente qué es lo mejor que puede hacer, ¿no es cierto? Ya que él ni entiende muy bien la enfermedad, las alternativas terapéuticas, ni tampoco por su enfermedad puede decidir una condición que pudiéramos llamar objetiva, porque está muy influido por la situación propia de la enfermedad. Ahora, ese modelo cambió con la introducción de lo que podemos llamar, o se ha llamado, la introducción del sujeto moral, es decir, el respeto frente a la problematización moral que ha supuesto la complejidad creciente del saber en la ciencia de la vida y sus aplicaciones, los cambios de salud en sus costos, que han supuesto un cambio fundamental en la toma de decisiones. La introducción entonces del sujeto, del paciente como un sujeto capaz de decidir en esas nuevas situaciones, ha llevado a que
tengamos que trabajar el dar una información adecuada a los pacientes, a sus familiares, y respetarla para protegerlos como eso, como sujetos de libre decisión y sujetos de derecho, que el derecho les protege, y nosotros tenemos la ley de derechos del paciente, les protege en torno a esa libre voluntad. Ahora, que ha sido el encuentro, digamos, con el paciente como persona, no ha sido el único cambio trascendente que ha introducido la bioética en el saber actuar éticamente en el campo de la salud. Hay otra cuestión que interesa destacar especialmente en cuanto a la diferencia que ha introducido en todos los actores en cuanto a su saber práctico normativo, la bioética, y para la consulta de casos problemáticos, sea que esa consulta se dirija a un comité de ética o a un consultor en bioética, y antes de decir o pronunciarnos sobre el saber actuar en el tomar esas decisiones éticas, la bioética ha propuesto un nuevo modo de saber, digamos, frente al saber tradicional en salud o frente al saber normativo tradicional en salud. Normativo en el sentido de también el derecho en salud ha cambiado la medicina y sus decisiones, etc. Han cambiado los supuestos religiosos en juego, es decir, han cambiado muchas cuestiones normativas, es decir, ¿qué debemos hacer? Y ese cambio que ha introducido la bioética se puede entender sobre todo como la combinatoria de una racionalidad normativa compleja, en tanto esa racionalidad de basarse en la resignificación de la apariencia de los hechos presentados a consulta. Es decir, cuando nos hacen una consulta nos presentan una serie de hechos, hay unos supuestos, esto está bien, esto está mal, dijo tal cosa, dijo tal otra, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, y toda una serie de supuestos con los que nos presentan el caso. Ahora, la tarea bioética consiste en resignificarlos, ver los alcances de lo que dicen los miembros del equipo de salud, lo que dice el paciente, lo que dice la familia. Por otro lado, el trabajo en bioética consiste en introducir nuevos hechos no considerados. Por ejemplo, los médicos hacen una presentación de un caso y relatan una serie de hechos. Bueno, la tarea en bioética consiste en indagar en la presentación que el médico hace, por ejemplo, en indagar acerca de los alcances que tiene lo que nos está diciendo respecto del problema en juego. Y ese saber indagar hace que aparezcan o puedan aparecer nuevos hechos producidos por el que consulta o producidos fuera del que consulta, porque el consultor o el comité va a buscar en otro lado si han sido presentados todas las verdades, todos los hechos que corresponden al caso en cuestión. Y finalmente, la bioética ha introducido, como decía, una nueva racionalidad en el sentido de
presentados los hechos normativos de la medicina, del derecho, de la ética filosófica, de la moral religiosa, de este, los hábitos culturales, el país en el que se vive, la provincia en la que se vive o la comunidad propia del paciente o la familia que tenemos en consulta. Hecho todo esto, es decir, explicitada y profundizada la, la, este, los hilos que constituyen por diversas vías, un poco todo la trama ¿eh? Que se va presentando ante nosotros, la cuestión está en cómo tejemos, cómo le damos, porque en el saber práctico hay que ir por algún lado. Es decir, y lo normativo nos indica por dónde hay que ir. Obviamente en ética nos indica con el peso de la ley, ¿no? O por lo menos de la ley jurídica, y seguido de castigo si no lo cumplimos, etc. En ética tiene otros carriles, pero lo normativo nos indica qué es lo que debemos hacer. Después que lo hagamos o no lo hagamos y la consecuencia que tengamos, si lo hacemos o no lo hacemos, es otra cuestión. Pero normatizar éticamente, legalmente, religiosamente, culturalmente, la norma del tipo que sea, la norma dice qué es lo que debemos hacer. La cuestión es que en el hacer en bioética, como saber práctico normativo, o el saber en bioética, no consiste solamente en la exposición de los diversos saberes por diversos actores que entran en juego, a ver qué dice el médico, qué dijo la enfermera, qué dijo el paciente, qué dijo la mamá, el papá, el esposo, este, la esposa de quienes sean. No consiste simplemente en esto o en escuchar, a ver qué dice el abogado, qué dice el médico, qué dice el filósofo, qué dice el... Eh, porque aunque esas exposiciones son necesarias, no son suficientes. Y al menos por tres razones que trataré de mencionar. La primera es que uno o más de esos actores que he mencionado y que tienen que ver con el caso, o que tienen que ver en cuanto a lo que podamos finalmente concluir acerca de qué hacer en ese caso en cuestión. Uno o más de esos actores pueden tener mayor o menor conocimiento individual del saber que representa. Es decir, en el comité de ética puede haber un abogado, y para empezar, los abogados pueden saber más de derecho penal o de derecho civil, por decir algo. A lo mejor sabe de una rama del derecho X o está más especializado en una rama del derecho de familia, lo que fuera. Pero quizá, tratándose de un abogado, en el ejemplo que estoy dando, no sepa de las áreas del derecho que puedan tener que ver con el caso en cuestión. Por ejemplo, en modo genérico, puede no conocer el sistema interamericano de derechos humanos, los detalles del Pacto de San José de Costa Rica. Uno puede ejercer la abogacía y no tiene por qué profundizar en estas cuestiones, ni en otras. Como todo, se vive en tiempos de especialización, digamos, ¿no? Ahora, el tema es que
digo esto como puedo decir que se puede haber alguien de filosofía que más especializado en epistemología genética o en lo que fuera, o en un autor o en un filósofo que en filosofía en general, y el médico que tengamos sentado puede ser especialista en, no sé, en una especialidad médica, la que sea, puede ser en ginecología, en obstetricia, en pediatría, tal, pero de las otras por ahí no sabe de infectología o no sabe en detalle, en profundidad. Entonces, lo primero es que asegurar la pluralidad de visiones no asegura la profundidad de esas visiones. Eh, entonces, en esa perspectiva variable para cada uno de los actores presentes, inclusive los pacientes, sus familias como legos, como no dominantes de ningún saber particular, puede ser comerciante, puede ser obrero, puede ser, qué sé yo, tantas cosas que no tengan nada que ver con un saber especializado. Sin embargo, también las personas comunes en ese sentido también tienen distinta modo o profundidad de ver las cosas. Algunos ven los temas de la salud que nunca han querido entender nada, ni siquiera bueno, no van al médico, no quieren oír hablar de medicina hasta que no estén muy mal. Y otros no, gente que ha leído, que le ha interesado, que está más cerca de... Entonces, hay una disparidad muy grande en el mundo real, digamos, en la vida real, entre el lugar que ocupamos y lo que tenemos para decir en un caso particular que nos convoca, y que nos convoca sacudiéndonos lo que sabemos de una serie de cuestiones que tienen que ver con ese caso para resolverlo de modo adecuado. Eh, que uno acepta y vive, todos vivimos con las limitaciones propias del conocimiento que todos tenemos en cualquier área del saber, o de la práctica, o de la vida diaria, y vivimos así, este, no, no puede ser de otro modo, digamos, ¿no? Ahora, la cuestión es que la particularidad que tiene el problema ético, a diferencia de otros problemas particulares, si uno tiene un problema de divorcio, va al abogado especializado en divorcio. Si tiene un problema jubilatorio, va al abogado especializado en problemas previsionales. Si uno está con un problema de los paradigmas del conocimiento, bueno, va a alguien que trabaja en teoría de la ciencia, epistemología, etcétera, en filosofía. Y así, si uno quiere saber un poco de dignidad, de justificación ética kantiana, bueno, va a leer a Kant o va a buscar a alguien de filosofía especializado en Kant. Bueno, son todas áreas, cada uno se desempeña mejor en el área que le toca. El problema ético es que pone en cuestión todos los saberes y los pone en cuestión en el más alto grado que tiene cada uno de esos saberes. ¿Por qué? Porque para decir que una decisión es ética, que cualquier decisión es ética, lo que buscamos, bien o mal eso, lo haremos mejor o peor, pero lo que buscamos es alcanzar un juicio con el mayor grado de universalidad posible. No se piensa la ética
para cada uno, porque si no, cada uno haríamos lo que nos viene en gana. Yo digo que para mí está bien esto, bueno, el otro dice otra cosa. Yo digo que está mal la eutanasia, el otro dice que está bien, uno dice que está bien mentir, el otro que está mal, que se puede mentir a los pacientes oncológicos, el otro no, pero eso está mal. Entonces, cada uno que está bien, interrumpir el embarazo, que está mal, cada uno dice lo que quiere y bueno, y vamos a ver, qué sé yo, como en el Congreso de la Nación, vamos a votar a ver cuántos asientos tiene cada partido político, digamos. Esto no es ética, no es así. En la ética, obviamente, tenemos que utilizar la razón para alcanzar la razón más fuerte en cuanto a defendible frente a la cantidad de objeciones mayores que puedan haber. Digamos, ese es un juicio ético fuerte. El juicio capaz de responder a la mayor cantidad de cuestionamientos posibles, es decir, el más universal, más en ese sentido, no el más particular. Bueno, a este paciente le vino bien tal cosa, listo. Le tiene que venir bien a ese paciente, por supuesto, pero le tiene que venir bien en un marco de universalidad. Esta es la cuestión que muchas veces se confunde. Entonces, primera cuestión es que todos los saberes, todos los hechos, todas las experiencias que concurren tienen importancia para resolver un caso en ética, deben estar en el más alto nivel en cuanto a los hechos y en cuanto a las experiencias. Más alto nivel de los hechos y la experiencia médica que hay es lo que me están presentando. De lo que dice el derecho es lo que me están presentando. De lo que dice el marco de principios éticos, valores, virtudes, conocidas, de normas administrativas, en fin, de opiniones, obviamente la opinión particular del paciente, de la familia, ¿no? Pero todo esto hay que presentar. Y en relación con lo anterior, la bioética, ¿qué ha marcado también de distinto? Y ha marcado de distinto que quien evalúa o quienes evalúan deben estar capacitados para indagar en el más alto nivel posible de los saberes que están en juego en el caso en cuestión. Si un médico experto en la especialidad que tenga nos presenta un caso como éticamente problemático, cuando él nos lo presenta, nosotros tenemos que estar en condiciones de saber justipreciar el nivel de ese médico y lo que podría faltar de lo que ese médico nos está presentando. Fíjense ustedes la exigencia que, por ejemplo, con conductas terapéuticas, pueden presentarnos un caso y el médico decir, no, bueno, acá tenemos alternativa, qué sé yo, esta vía, esta otra vía. Bueno, a lo mejor en su juicio es así, a lo mejor en su práctica es así. Pero si sabemos indagar, quizá veamos distintas cosas. Por ejemplo, que bueno, que hay una práctica realizada en otros establecimientos donde se ha logrado determinado nivel de eficacia, de sobrevida, de menos eventos adversos y tal, con tal práctica. Y es obligación del que tiene que evaluar, encontrar el modo en llegar a ese conocimiento para al
responderle a ese médico, responderle por qué, entre otras cosas, no ha puesto en juego esas alternativas que a lo mejor o él no considera o no conoce o lo que fuera. Y esto con cada uno de quienes intervienen. El paciente también puede conocer muchas alternativas. Muchas veces pasa al revés. Es el paciente que viene y le dice al profesional algo que el profesional no tuvo en cuenta y que él lo buscó hoy en día en internet. Encuentra todo, en fin. A lo que voy es a que el trabajo en bioética es muy exigente en orden a poder recabar el más alto nivel de cada uno de los que que intervienen en el caso que nos consulta. Y uno dirá, bueno, pero escúchenme, el que trabaja o los que trabajan en bioética no pueden ser el médico más especializado en cada uno de los casos que le traen, el abogado más especializado, el filósofo más especializado en la ética que corresponde al caso en cuestión, etcétera, etcétera. Es verdad, eso es así, obviamente. Sin embargo, el bioeticista se debe capacitar en esa habilidad especial para saber buscar. No tiene que saber qué dice toda la biblioteca, no, lo que tiene que saber es cómo se busca en la biblioteca. En la biblioteca está todo. Lo que hay que saber hay que saber cómo voy, por autores, por títulos, por código. Una vez eso, bueno, acá tengo un problema de este tipo, bueno, voy a buscar donde corresponde. Digo esto, mencioné el ejemplo de la biblioteca, obviamente que a veces es así, a veces es en bibliografía, pero a veces es saber buscar en un especialista en cuestión. Hay una cuestión que involucra un problema de eficacia en el tratamiento antibiótico de determinada situación que no ha sido adecuadamente presentado en el caso, bueno, llamo a la especialista en enfermedad infecciosa y le hago una consulta. Digo, ¿cómo responde la infección abdominal severa frente a los antibióticos? ¿Qué antibióticos se está usando más? ¿Cuál da más resultados? Etcétera. Hay que saber buscar. En derecho lo mismo. Ahora, para saber buscar no hay que saberlo todo, pero sí tener una formación en ese saber buscar. Y esto lo da la formación en bioética, a través de casos, a través de lecturas, la formación bioética. Por eso es importante, insisto, en que las instituciones públicas, privadas, de obras sociales, todo el campo de la salud, de la investigación y demás, este, introduzcan en sus personal, en su seno, personas capacitadas en bioética para el trabajo práctico, ¿no? Bioética teórica, bioética práctica. En el caso de la consulta en bioética en un hospital, bueno, hay que saber desempeñarse la consulta de casos en un hospital, por ejemplo. En el caso de consultas bioéticas legales, hay que saber desempeñarse en ese caso. Entonces, la primera, saber identificar, digamos, todos los saberes en su más alto nivel. La primera razón de diferencia. La segunda es que para alcanzar el mayor conocimiento debemos saber indagar, pues si no, no lo vamos a alcanzar nunca. Si no sabemos preguntar, no vamos a tener buenas respuestas. Y la tercera y última es que una especificidad del saber bioético que la diferencia de la simple yuxtaposición de saberes que puede conducir y conduce
muy frecuentemente, a una deliberación que se cierra con un consenso de voluntades en el cual, sí, estamos todos de acuerdo, bueno, estamos todos de acuerdo, está bien, pero la cuestión podemos estar de acuerdo porque, por ejemplo, porque los médicos son más escuchados que las enfermeras, entonces hay un consenso donde imprima, como prima en todo consenso, eh, la cuestión de poder e intereses en juego, y no de nivel de racionalidad. El gran problema del consenso. El problema del consenso es que finaliza con una cuestión de poder. Es decir, se consensúa las voces que tienen más poder en la deliberación. Esta es la gran debilidad del consenso. Se puede consensuar cosas horribles y ejemplos hay en la historia. No, de lo que se trata entonces es de alcanzar una racionalidad que entrelaza ese alto nivel de saberes y experiencias, expertise, como dicen ahora, las entrelaza y ve su coherencia y consistencia en la justificación de lo que decimos que se debe hacer. Insisto, un se debe que no es un se debe legal, se debe en el sentido de lo que cree quien está juzgando, el comité de ética, cree que lo aconsejable, lo éticamente justificable hacer estas cosas. Ahora, será responsabilidad del profesional, del equipo de salud, que tiene en sus manos la responsabilidad legal de la toma de decisiones, quien decida seguir o no seguir el asesoramiento, el juicio bioético. Ahora, ese entrelazamiento tiene que ser capaz de sopesar los hechos empíricos, es decir, no meramente, ¿no? Porque el principio de beneficencia, el principio de autonomía, a ver, vamos a los hechos. Sí, si hace una presentación simplemente de supuestos abstractos, teóricos, sin soporte empírico que demuestre las cosas, o de legislación concreta, de artículos concretos, de conceptos concretos. La terminología en la bioética consiste también en cuestionar la terminología. ¿Futilidad? ¿Qué es futilidad? ¿Qué es futilidad? ¿Qué es eutanasia hoy en día? Hay una confusión tan grande con el concepto de eutanasia, imagínense. Bueno, entonces, digo, todo esto es tarea propia del bioeticista, los bioeticistas en la consulta en bioética. Bueno, y quería llamar un poco la atención sobre esta cuestión en esta primera presentación, porque creo que es muy importante. Ya vamos a ir viendo casos, vamos a ir viendo numerosos ejemplos. El próximo que yo voy a presentar es sobre diagnóstico genético preimplantario, una consulta realizada al Comité de Ética por un juez. Y ahí vamos a poder ver en la práctica cómo juega esto que acabo de decir. Agradezco mucho a quienes hayan atendido esta presentación, espero que les haya sido útil y seguiremos con otra. Muchas gracias.